3. A ver, buenas, Milton. Gracias por ayudarme en esta entrevista. Quería ver si por favor primero podrías presentarte algo de ti que me puedas contar. Bueno, ¿qué tal, Cristian? Muchísimas gracias por el espacio. Claro, con gusto. Yo me llamo Milton Jacome, soy joven quiteño de 28 años. Bueno, no tan joven, pero bueno, dándole ahí la lucha, seguimos en esta lid. Me profesionalicé en la rama de comercio exterior, negociación internacional, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de modelos de negocio y también todo lo que tiene que ver con la exportación e importación. Y también, pues, ahí he generado alguna experiencia en ONGs internacionales y, pues, producto de todo eso es que he ido conociendo diferentes perspectivas de cómo funciona el mercado laboral. Eso es lo que básicamente te puedo comentar, mi querido Cristian. Gracias, y veo que bastante estudioso. Cuéntame, entonces, ¿de dónde nace el emprendedor? Digamos, si te consideras un emprendedor, dime por qué, digamos, ¿qué consideras que Ok, es eso? bueno, yo creo que me considero emprendedor desde que nací, o sea, prácticamente el mismo hecho de haber generado esa competencia y que logre yo nacer, ya es un hito en ese proceso, ¿no? Y después de eso, básicamente, totalmente me considero en este caso emprendedor, porque yo creo que el emprendedor busca cambiar realidades, busca cambiar su status quo, ¿no? Entonces, desde que empecé en enfocarme en cómo lograr empleabilidad, fui buscando maneras en cómo, ok, trabajar, pero también desarrollar mis fuentes de ingreso. Entonces, básicamente, eso es lo que he ido generando. Ahora, de ahí, producto de todas esas opciones, siempre me ha gustado como buscar las maneras de qué hacer con mi tiempo, ¿no? Entonces, he logrado desarrollar igual proyectos, tanto en lo que son agencias de viaje, algún momento hice tours aipiales, en algunos momentos igual la comercialización de textiles, la comercialización igual de ciertos productos de consumo masivo, pero la verdad, el emprendedor es como esa hormiguita que está pero dándole, moviéndose por aquí, Ujú. moviéndose por allá, buscando qué funciona, qué no funciona y lo que no funciona, cambios, se va, empezamos con algo nuevo. Entonces, obviamente me he ido desempeñando en eso. Sin embargo, siempre como un emprendedor uno busca no solo quedarse como emprendedor, sino que también pueda, en este caso, desarrollar grados de innovación, que eso es lo que a un país le va a llamar, le va a generar beneficios totalmente. Entonces, desde esa perspectiva, soy emprendedor, compartido con las cualidades de ser un emprendedor, pero insisto, siempre también con la visión de poder ser un innovador en el proceso. Vaya. Pero veo que has sido bastante flexible en todo lo que has trabajado y me imagino que en todo esto has desarrollado varias habilidades que me imagino que te han ayudado en varios aspectos. Totalmente, la primera habilidad, como tú puedes ver, es esa labia que te sale aunque no quieras, ¿no? Entonces, el desarrollo de habilidades para poder comercializar tu producto es fundamental. Algo que tú debes tomar en cuenta es emprendedor que no sabe vender, está fregado, ¿sí? El emprendedor tiene que saber cómo concretar una venta, cómo escuchar las necesidades de su público, cómo saber cómo llevar esa necesidad con tu solución, que es tu producto. De esa manera conectas esos temas y logras, por supuesto, que se genere una venta. Una venta tras otra venta y tras otra venta es el corazón, es la esencia de un emprendimiento para que pueda subsistir en el tiempo. Como yo te decía, yo he desarrollado emprendimientos anteriormente. Me han ido bien hasta un punto en el que ya, game over. ¿Sí? Entonces también es la resiliencia de, ok, hubo un problema aquí, ok, ¿cómo cambiamos y damos una nueva perspectiva? Entonces hay que buscar ser recursivos en estos aspectos. Entonces, esa es una segunda habilidad que el emprendimiento también va desarrollando. La tercera habilidad que yo también considero es ser muy visionario en el sentido de, ok, ya logré un primer éxito, ¿qué se viene después? ¿Qué hago luego? Porque como tú sabes, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar en el mercado a ciencia cierta, ¿sí? Y es ahí donde pues la pandemia
fue, creo yo, la mejor de las maestras en estos momentos. Entonces es ahí donde te empiezas a dar cuenta qué puede funcionar, qué puede cambiar y es ahí donde tú también puedes adelantarte a la jugada. Entonces, yo creo que esas han sido las principales habilidades. También creo yo que una de las habilidades fundamentales es la humildad en el sentido de saber que no, tú no lo sabes todo. Y por ejemplo, cuando llegan momentos, llegan en este caso circunstancias donde te empiezas a dar cuenta que tu conocimiento llega a un límite, tienes dos caminos. El primero, que sería autocapacitarte, que creo yo que también es una habilidad el tener esa siempre predisposición a autoeducarse, a buscar la manera de seguir aprendiendo. Y la segunda, en este caso, es saber trabajar en equipo y escuchar a tu equipo. Y ahí también viene otra habilidad, el trabajo en equipo es fundamental. Pero también el poder escuchar a tu equipo, las recomendaciones de tu equipo, eso también es fundamental. Y eso, todo esto se alinea a cómo tú desarrollas habilidades de liderazgo. El liderazgo es clave en cómo tú puedes llevar esa idea a cabo. Entonces, todo esto es lo que poco a poco se va aglutinando para que la suma de estas habilidades puedan tener como resultado el que el emprendimiento pueda ir mejorando. Obviamente, eso es lo que yo he avisorado hasta el día de hoy, pero obviamente cada día uno va aprendiendo más, ¿no? Y va dándose cuenta qué le hace falta y qué puede seguir mejorando. Entonces, siempre ese pensamiento a la excelencia es lo que también va a marcar la gran diferencia entre un emprendedor y entre un innovador, que eso también es lo que hay que tomar en cuenta. Ya, pero bastantes habilidades te han marcado hasta este punto con todos los emprendimientos, Sí. por lo que veo. Toca, Pero, toca, hay que sí, hacerlo. pero más o Acá. menos viendo que has emprendido bastante, con bastantes cosas, actualmente, ¿cuál es tu emprendimiento en sí, digamos, del mercado, a lo mejor competencia, el producto? Ok, bueno, te voy a comentar un poquito de qué es Acciónate Podcast. Acciónate Podcast es valga la redundancia, es un podcast que lo que hace en este caso es aglutinar, reunir las vivencias, las experiencias, por un lado de empresarios y por otro lado de emprendedores. Te voy a ir comentando cuál es la finalidad de cada uno de ellos y cómo el modelo de negocio se integra para lograr, en este caso, réditos, ¿ya? Ten en cuenta que este emprendimiento surge en plena pandemia. Así es, en plena pandemia, ¿sí? Uno como emprendedor también no es que toda la vida ha sido emprendedor y se ha desempeñado en eso. Hay algunas personas que lo han logrado. Hay veces en las que tú tienes que ir equilibrando entre el trabajo formal, tradicional y tu emprendimiento, ¿no? Entonces en pandemia llega un momento en el que en mi vida profesional y laboral, yo termino mi contrato en la empresa en la que trabajaba y es ahí donde digo, ok, he desarrollado habilidades. En esta anterior empresa yo trabajaba en una verificadora donde básicamente nosotros le generábamos los procesos de inspección en origen a Corporación Favorita, Sara, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Sin embargo, cuando ya se cancela esta empresa, yo previo a ello hacía mucho contenido virtual esta empresa. Entonces empecé a descubrir cómo funcionan las redes sociales, cómo se genera la creación de contenido. Y cuando ya se acaba todo, digo, ok, con todos estos conocimientos que aprendí, ¿por qué no lanzarme un contenido en el Internet, no? O sea, ¿por qué no hacerme influencer, no? Claro que al inicio uno no piensa como, ok, voy a ser mi influencer, pero dices, bueno, vamos a generar ese contenido en la web, a ver qué pasa, qué ocurre, ¿no? Entonces, dije, bueno, vamos a lanzar este podcast. Buscamos diferentes nombres, pero dijimos acciónate, acciónate con X y sin E al final, ¿sí? Acciónate. ¿Por qué acciónate? Porque creímos que el potencial de la juventud ya debería de dejar de considerarse como un potencial. ¿Qué es la energía potencial, por ejemplo? La energía potencial es una energía que está ahí, pero que no se ha demostrado todavía, ¿ya? Ujú. Entonces, lo mismo ocurre con el potencial de la juventud. Y eso es, por ejemplo, algo que creo yo que desde la perspectiva que nace esta empresa dice, ok, ¿cómo dejamos en realidad de estar pensando solo en el potencial y buscamos ya la acción? Entonces, ahí donde
juegos de palabras, etcétera, nace el Acciónate, ¿no? Entonces, con el Acciónate, insisto, empezamos a generar este tipo de entrevistas a empresarios y emprendedores, donde en primer lugar, con empresarios, la idea era aprender de ellos, ¿sí? Y ahí, dicho sea de paso, aproveché y aprovecho esta situación como para conocer gente interesante en el campo, ¿no? Uno va y les dice, por ahí he tenido la oportunidad de entrevistar a Ernesto Kruger, dueño de Kruger Corporation. Le digo, hola Ernesto, ¿cómo estás? Me llamo Milton, tengo un podcast, quisiera entrevistarte, saber un poquito más de tus logros. Claro, no hay problema. Qué loco, o sea, ya logré esa conexión y logro en este caso poder entrevistarlo. Entonces, y así a diferentes empresarios. Entonces, en la entrevista ellos me van contando qué han hecho, qué visualización tiene. Y uno también va aprendiendo, ¿no? Es como ir a una clase one-to-one y tú le vas haciendo todas las preguntas y vas aprendiendo de esa persona. Es maravilloso. Entonces, por un lado es de eso. Entonces, generar ese contenido donde uno va aprendiendo de él, ¿no? Y por otro lado, a emprendedores. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una mermelada. No sé si se me vea Un poco. se ve un Bueno. poquito, pero por ejemplo, este es un emprendimiento. Entonces, digamos, la dueña de este emprendimiento, yo le hago la entrevista, le comento, le hago preguntas como, bueno, ¿y cómo tú sabes? Algo similar a lo que tú me estás haciendo a mí ahorita. Ya, entonces es como, ok, cuéntame un poquito de la historia del emprendimiento, qué tomaste en cuenta al desarrollar este emprendimiento, por qué lo haces, por necesidad o porque quieres en realidad cambiar alguna estructura dentro del mercado, etcétera. O sea, preguntas Como, por el estilo, como ¿no? un sentido de Entonces, con estas publicidad. personas, sí, como un sentido de publicidad, pero también lo que nosotros hacemos posterior a la entrevista es, ok, me reúno con el emprendedor y le digo, mira, está perfecta tu idea, mira, aquí ya tienes este video, úsalo a tu conveniencia, no te voy a cobrar nada, úsalo en tus redes sociales, etcétera. Ahora, ¿qué te voy a ofrecer yo? ¿Cómo podemos mejorar tu presentación? ¿Cómo podemos darte ideas del el modelo y esquema del negocio? ¿Cómo podemos hacer todo este tipo de actividades, no? Entonces, lo que nosotros presentamos como propuesta al emprendedor son ciclos de capacitación, ¿sí? De asesorías, ciclos, en este caso, donde vamos buscando que el modelo de negocio del emprendimiento tenga mayor estructura, tenga mayor orden y de esa forma puedan generar más rentabilidad, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos este tipo de accio-training que le llamábamos, y es ahí donde aglutinábamos emprendedores, a veces llamábamos también empresarios que hicimos anteriormente las entrevistas. Por ejemplo, ahí fue la oportunidad de conocerlo al gerente, al country manager de Rappi en Ecuador, y él les dio una capacitación a todos los emprendedores que nosotros habíamos convocado. Entonces, es maravillosa la experiencia que uno va generando en el emprendimiento. Ahora, ¿cuál es la segunda fase que está en planeación en estos momentos para todos estos emprendedores? La innovación que se va a generar aquí es la realización de un e-commerce, ¿sí? De una plataforma web donde nosotros vamos a ir comercializando los productos de todos estos emprendedores que han trabajado en sus planificaciones y que ya tienen su producto para llevarlo a percha, ¿no? Pero la diferencia es que ahora lo tenemos en un sitio web, ¿no? Entonces, cuando la gente hace una compra, obviamente el emprendedor cobra lo que en este caso vale el producto y nosotros como dueños de la plataforma simplemente vamos cobrando las pequeñas comisiones que nosotros generamos, ¿no? Entonces, esa es la segunda fase que actualmente el emprendimiento va planteando. Entonces, eso es lo que te puedo comentar, mi querido Cristian, en relación Ya. al emprendimiento, a qué es lo que se hace. Tú me decías, y bueno, ¿y qué competencia existe? La verdad, cuando tú desarrollas un modelo de negocio a través de diferentes metodologías ágiles y cuando orientas y generas un, una filosofía empresarial de customer experience, donde buscas que en realidad el cliente es la base de tu emprendimiento, te empiezas a dar cuenta que la competencia puede tener su relevancia, pero si en realidad haces las cosas enfocado en tu target, en tu objetivo, en tu mercado objetivo, tú empiezas a darte cuenta que quizás el 100% de tu enfoque, ya un 5% se irá a la competencia, ¿sí? Entonces eso hemos ido aprendiendo. Entonces, que yo te diga,
hemos mapeado claramente emprendimientos o empresas que hacen algo similar a lo nuestro, la verdad no sabría decirte, ¿sí? No sabría decirte, no hemos visto a alguien que, ok, yo desde un podcast voy dándole el trabajo a los emprendimientos. Quizás Ujú. como competencia indirecta podríamos hablar que tenemos a las incubadoras, ¿sí? Que ellos se dedican netamente a este tipo de servicios. Te podría decir que tengo de competencia las incubadoras, por ejemplo, ahí entra Impacto con Quito, AEI, ¿qué Sí, otra centros incubadora? más o menos de Algunos. capacitación Exacto, o son su sea, principal competencia. claro, más el tema de incubadoras de emprendimientos, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas, sin embargo, incluso hasta trabajamos con ellos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de entrevistarle a Andrés Vázquez, que es en este caso el gerente general de Working Up, que de igual manera es una incubadora acá en Quito, que trabaja justamente con Kruger, que trabaja con AEI, que trabaja con Impacto Quito, o sea, con algunos. En realidad, el Ujú. ecosistema emprendedor en Quito es unido, o sea, y en realidad poco a poco todo el ecosistema a nivel nacional también se va uniendo. Tenemos en Guayaquil Épico, tenemos en Cuenca también las estructuras de la municipalidad, Loja con la UTPL también ya tiene allá sus incubadores. Entonces, de alguna u otra manera existe ya ese ecosistema planteado y que paulatinamente generan esas interconexiones, ¿no? Entonces, la verdad, creo que vamos trabajando en esa lid porque tú comprenderás y sabrás que el Ecuador es uno de los países más emprendedores de la región. Sin embargo, es asimismo el que tiene la tasa más baja, en cambio, de emprendedores que perduran en el tiempo. Entonces, Ujú. eso es lo que, al menos en el ecosistema, se tiene como la visión de ir mejorando. Pero entonces, nosotros vamos trabajando a irles desarrollando estos emprendedores y buscar que como un eje transversal sea la internacionalización. ¿Por qué estar pensando solo en el mercado de Ecuador? Un mercado tan chiquito de apenas 17 millones de personas. Cuando tienes allá afuera Estados Unidos, 300 millones y pico de personas. Toda Latinoamérica, estamos hablando de 500 millones de personas. Entonces, estar pensando solo en un país chiquito ahí que está dividido en tantas regiones y que es complejo venderle, ¿ya? Porque cuando viene una empresa internacional, cuando hemos conversado, dicen, oye, qué complejo es venderle a los ecuatorianos. Y es verdad, tú Ujú. puedes generar una planificación de marketing en la sierra y pueda que pegue, ¿ya? Pero ese mismo plan no va a pegar en la costa, no va a pegar. Ahí tienes que ver la manera de cómo reformulas, etcétera. Entonces, hay diferentes complejidades que aunque seamos chiquitos, tenemos una pluriculturalidad increíble. Y eso es lo que hace que a nivel mercantil, a nivel comercial, Se nuestro país dificulta. sea uno de los más complejos. Es por eso que muchas empresas, ¿qué hacen? Traen sus productos acá a Ecuador para testearlo y con los resultados que generan se van al exterior, ¿no? Pero bueno, esas son otras conversaciones que van saliendo en el tema, pero básicamente es lo que te puedo comentar, mi querido Cristian. Sí, pero bastante experiencia veo que se ha obtenido de Acciónate y veo Claro, que has aprendido bastante igual de varios empresarios. Pero tú claro. me Ujú. dijiste que, por ejemplo, que al menos este emprendimiento nace en el COVID. Entonces quería ver más o menos qué dificultades te aparecieron durante tu creación, digamos, qué muros tuviste que pasar para lograr el punto que estás. La verdad, como fue un emprendimiento que surge en el COVID, es un emprendimiento que tomó en cuenta mucho de las situaciones que teníamos al alcance. Tú sabes que uno como emprendedor, ¿qué hace? Genera proyectos con lo que tiene a su alrededor. O sea, no fantasea de, sí, es que yo quisiera un yate y con mi yate voy a hacer tal cosa. Si no tienes el yate, pues no vale ese emprendimiento. Entonces, ¿qué teníamos en ese momento? Teníamos un equipo, ¿sí? De grabación básico, y podías hacer las entrevistas de forma virtual, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, más bien, tomamos en cuenta ese tipo de situaciones y la pandemia en realidad no se nos hizo tan complejo o difícil, porque en realidad nació ahí, o sea, era su entorno, ¿ya? Ahora,
Cuando yo creo que empezó a complicarse, cuando empezamos ya paulatinamente a buscar parámetros de normalidad. Entonces ya en la normalidad, en cambio, así como estábamos acostumbrados a realizar entrevistas en lo virtual, ya era como, yo ya hice una asociación con un bar, entonces la idea era como hacer las entrevistas en vivo, donde llevábamos público en vivo. Entonces ya los entrevistados decían, chuta, lo que pasa es que el COVID, qué peligroso. No, 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 ¿saben qué? Cancelemos nomás la entrevista. Tuve después un pilo de personas que me cancelaron justamente porque ya llevamos este formato virtual a la presencialidad. Hubieron ya luego personas que sí aceptaron, entonces fuimos como, dale, 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 dale ahí. Y pues ahí fue cuando ya empezamos nuevamente a realizar este tipo de procesos. Entonces, como eso ya se complicó y ya nos dimos cuenta que también los emprendedores se les complicaba, etcétera, luego migramos a un pequeño modelo que era cómo gestionamos a esos emprendimientos el área comercial. Y es ahí donde empezamos a trabajar con emprendimientos hasta el día de hoy, donde les manejamos y administramos la parte comercial. Ahí trabajamos con centros de capacitaciones en temas de cursos a preuniversitarios, marcas de miel, seguros, trabajamos con desarrolladores web. Entonces, todo esto fue el siguiente paso desde lo que migramos de la pandemia hacia ya una pseudo normalidad o una semi normalidad. Entonces es así como nosotros nos fuimos moviendo. Ah, ya, pero entonces les resultó al revés. Las dificultades vinieron posteriores al COVID, más Posterior, que nada. posterior a todo. Así es, tal Pero, cual. pero bueno, así pasa en los emprendimientos, en los negocios, y al menos ya que Ecuador ya regresa más o menos a la normalidad, ya Así es. a seguir adaptándose. Pero bueno, Adaptándose, esa es la palabra. ujú. Ujú. Pero bueno, pues Milton, muchísimas gracias por ayudarme en esta entrevista y ojalá pueda verte de nuevo para poder seguir tratando de estos temas de negocios. Con gusto, Cristian, te deseo lo mejor y que esta entrevista también pueda ser escuchada por millones y millones de personas. Ya saben, @accionate Esperemos. en Spotify. Eso. Bueno, pues muchísimas gracias y una buena noche. Cuídate, Cristian, nos vemos pronto.